Buenos días, mi nombre es Emerson Mena y a continuación le estaré dando una breve explicación sobre el cerebro y lo que lo conforman, como son los lóbulos, sus características y sus funciones. Biológico, la función del cerebro como órgano es ejercer un control centralizado sobre los demás órganos del cuerpo. El cerebro actúa sobre el resto del organismo por la generación de patrones de actividad muscular o por la producción y secreción de sustancias químicas llamadas hormonas. Este control centralizado permite respuestas rápidas y coordinadas ante los cambios que se presentan en el medio ambiente. Algunos tipos básicos de respuesta, tales como los reflejos, pueden estar mediados por la médula espinal o los ganglios periféricos, pero un sofisticado control intencional de la conducta sobre la base de la información sensorial compleja requiere la capacidad de integrar la información de un cerebro centralizado. Este a su vez está conformado por cuatro lóbulos que son el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, occipital y temporal, que son los causantes que ayudan al cerebro por decirlo así, a realizar diferentes tipos de acciones que en nuestra vida diaria serían esenciales. Se puede decir que cada lado de tu cerebro posee cuatro lóbulos. El lóbulo frontal es importante para las funciones cognitivas y el control de la actividad o el movimiento voluntario. El lóbulo parietal procesa información relacionada con la temperatura, el gusto, el tacto y el movimiento, mientras que el lóbulo occipital es el responsable de la visión. El lóbulo temporal procesa los recuerdos y los integra con las sensaciones del gusto, el oído, la vista y el tacto. Aspectos básicos sobre los lóbulos del cerebro. Anatómicamente es muy fácil reconocer la división que existe entre los dos hemisferios del cerebro, porque visto desde arriba un espacio notable los mantiene separados. Se trata de la cisura interhemisférica, que es algo así como una grieta rectilínea, que separa las partes superiores y más superficiales del encéfalo, y delimita dónde empieza un hemisferio cerebral y dónde acaba otro. Sin embargo, más allá de este signo tan evidente, gracias al cual podemos hacernos una idea muy superficial sobre la anatomía del cerebro, si lo que queremos examinar es la estructura de cada uno de estos elementos, la cosa se complica. Cada hemisferio está cubierto por una capa llamada corteza cerebral, que es la parte más visible del cerebro y parece estar lleno de arrugas y surcos. Esta corteza puede dividirse en diferentes parcelas, atendiendo a sus funciones y localizaciones. Esta clasificación está en zonas diferenciadas dentro de cada uno de los hemisferios cerebrales. Nos muestra la existencia de varios lóbulos del cerebro. Lo que conocemos como lóbulos del cerebro consiste en una clasificación por parcela de la corteza cerebral que permite mapear las principales áreas de actividad nerviosa. No se trata de áreas radicalmente separadas las unas de las otras, pero sí resulta relativamente fácil de distinguir las unas de las otras si nos fijamos en los pliegues y las diferentes fisuras del cerebro. Estas parcelas son los lóbulos del cerebro y a continuación pueden ser tenidos en cuenta en cada hemisferio cerebral, teniendo la misma cantidad, tipos y distribución de lóbulos. Ya mencionado todo esto anteriormente, comenzaremos una breve explicación un poco más profunda sobre los lóbulos. El primero será en esta explicación y que está marcado en azul, el lóbulo frontal, que en los humanos es el más grande de los lóbulos del cerebro. Se caracteriza por su papel en el procesamiento de funciones cognitivas de alto nivel, tales como la planificación, coordinación, ejecución y control de la conducta. Por extensión, también hace posible el establecimiento de metas, la previsión, la articulación del lenguaje y la regulación de las emociones. Se puede decir, además de esto, que el lóbulo frontal nace la capacidad para tener en cuenta a los demás, dado que contrarresta la influencia de los impulsos por satisfacer nuestros deseos de manera inmediata, en favor de metas a largo plazo, y establecer teoría de la mente, que es nuestra capacidad de inferir cosas acerca del estado mental de los demás. Por ejemplo, el hecho de ser consciente de que sabemos algo que otras personas no saben es posible gracias a la teoría de la mente. En definitiva, este es uno de los lóbulos cerebrales con papel más destacados en las funciones que realizaríamos de un modo más directo con la inteligencia, la planificación
y la coordinación de secuencias de movimientos voluntarios complejos. El siguiente lóbulo, y marcado en amarillo en la imagen, se encuentra entre los lóbulos frontal y occipital y se encarga principalmente de procesar información sensorial que llega de todas las partes del cuerpo, como el tacto, la sensación de temperatura, el dolor y la presión, y es que es capaz de relacionar esta información con el reconocimiento de números. También hace posible el control de los movimientos gracias a su cercanía a los centros de planificación del lóbulo frontal. Además recibe información visual proveniente del lóbulo occipital y trabaja creando asociaciones entre este tipo de datos y otros provenientes de otras áreas. El tercero, en este caso, el lóbulo occipital, marcado en rosa en la imagen, en los seres humanos es el menor de los 4 principales lóbulos del cerebro y se encuentra en la zona posterior del cráneo, cerca de la nuca. Es la primera zona de la neocorteza a la que llega la información visual, por lo tanto tiene un papel crucial en el reconocimiento de objetos cuya luz es proyectada sobre la retina. Aunque por sí misma no tiene la capacidad para crear imágenes coherentes, estas imágenes son creadas a partir del procesamiento de estos datos en unas zonas del cerebro llamadas áreas de asociación visual. El lóbulo occipital manda información sobre la visión hacia otros lóbulos cerebrales a través de los 2 canales de comunicación diferentes. El primero de ellos, que va hacia la zona frontal del cerebro a través de la zona vertebral, es decir, la zona más alejada de la zona superior de la cabeza, procesa información sobre el qué de lo que se ve, es decir, el contenido de la visión. Segundo, el segundo canal, que va hacia la parte frontal a través de la zona dorsal, cerca a la coronilla, procesa el cómo y el dónde de lo que se ve, es decir, aspectos del movimiento y la localización en un contexto más amplio. Cuarto y último lóbulo, que es el lóbulo temporal, marcado en verde en la imagen, se encuentra ubicado en la parte lateral del cerebro, dispuesto horizontalmente y pegado a las sienes. Este como tal tiene una función de recibir información de muchas otras áreas y lóbulos del cerebro, y sus funciones tienen que ver con la memoria y el reconocimiento de patrones en los datos provenientes de los sentidos. Por lo tanto, juega un papel en el reconocimiento de rostros y voces, pero también en el recuerdo de palabras, ya que en el reconocimiento de rostros y voces ya es mucho mayor de voces porque se encuentra ubicado cerca del órgano de la audición que vendría siendo el oído. Y en el caso de reconocimiento del rostro, ya que se interconecta con el lóbulo frontal, que como tal tiene las funciones del órgano visual que vendrían siendo el reconocimiento de objetos y el reconocimiento de su contexto. Para terminar, es importante recalcar la importancia de una de las partes de la corteza cerebral, que es la ínsula, que queda oculta entre el resto de los lóbulos del cerebro. Y para verla es necesario apartar entre sí los lóbulos temporal y parietal. Es por eso que frecuentemente no es tenida en cuenta como un lóbulo más, pero tiene una gran función ya que está pegada a estructuras encargadas de hacer posible la aparición de emociones, al estar muy conectada a muchas áreas del sistema límbico, y probablemente se encarga de medir entre estas y los procesos cognitivos que se realizan en el resto de los lóbulos del cerebro. Termino diciendo que todos estos lóbulos son importantes para el funcionamiento normal del ser humano, ya que nos permite realizar funciones primordiales en el diario vivir, como el habla, la vista, el reconocimiento de audios, por decirlo así, de voces, y entre otras muchas más acciones motrices que realizamos día a día. Entonces, por eso se hace importante la parte de estos órganos del cerebro.